Yo nací en París en el 35, en el 39 empezó la Segunda Guerra Mundial, en el 40 fue la invasión de los alemanes a París. Bueno, es cuando entraron. Bueno, y incluso se pensó en esa época que iban a bombardear París, y me acuerdo que a nosotros nos exiliaron, nos sacaron de París, nos fuimos a un pueblo lejano. Yo tendría pues entonces 5 años, y nos fuimos a un pueblo que ni me acuerdo cómo se llama. Sí, mi mamá lo tiene apuntado en sus memorias que escribió a los 90 años. Bien bonitas sus memorias, con una letra preciosa, usted la vio en el libro. Y estuvimos allí unos meses. Allí me acuerdo que fue la primera nalgada fuerte que me dieron, porque pues yo era muy güerita, incluso parecía verearia, como decían los alemanes. Y entonces ellos, los alemanes, lo que hacían, iban de pueblo en pueblo y robaban las cosas. Y bueno, llegué, y en eso íbamos paseando en el pueblito, y llegó un camioncito de los alemanes, nos subieron a mi hermana, a mí, y nos llenaron de chocolates, cosa que nos dio un gusto tremendo. Y nos fuimos con mi mamá llena de los chocolates, con las manos llenas de chocolates. ¿De dónde los sacaron? Y le contamos la historia, cómo se atrevieron a subirse al camión. Yo tenía 5 años, mi hermana es un poco mayor, 7 años, pues ¿qué sabe uno de esa edad, no? Y entonces no lo vuelvan a hacer, y nos dio una buena paliza. Esa fue la primera experiencia con los alemanes. Después ya nada más estábamos fuera, mi mamá con los hermanos, con mi hermana y mi hermano chico. Mi papá no, mi papá estaba en la Resistencia francesa. Y entonces ya regresamos, estábamos en París. Mi papá tenía desde entonces una fábrica de suéteres, siempre fue de suéteres. Y en esa época, cuando llegaron los franceses, los alemanes, estaba prohibido que los judíos, porque soy judía por mi papá y mi mamá, nunca hemos sido creyentes, nunca hemos sido religiosos, porque mis papás eran comunistas desde muy chicos. Estuvieron por comunistas en Polonia, porque ellos son de Polonia, eran de Polonia. Y los dos pasaron cárcel por sus ideas comunistas, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabían los alemanes. Y por comunistas también los hubieran ejecutado, pero más por judíos. Entonces estaba prohibido que tuvieran fábricas los judíos en ese momento. Entonces fueron a la fábrica de mi papá, y pues para llevárselo, ¿no? Y claro, cuando se los llevaban, no se los llevaban nada más a la cárcel, sino que después iban a los campos de concentración, ¿no? Y él fue una persona que se aprendió a defender desde muy, muy joven, porque también en Polonia había un antisemitismo muy fuerte, y siempre tenía que hacer cosas para sobrevivir. Pero en esa ocasión, cuando se lo iban a llevar, él era un hombre muy fuerte. Agarró de la Gestapo y lo echó por la ventana. Y eran 2 pisos. Y obviamente no sobrevivió el de la Gestapo. Entonces mi papá pues salió de la fábrica porque sabía que lo van a agarrar. Y por cierto lo agarraron. Pero lo agarró policía francesa. Y entonces sí estuvo en la comisaría, por decir, antes de que se lo llevaran a donde se lo iban a llevar. Pero mi papá, pues como él sí era un sobreviviente de saber qué hacer para salir de un problema, vio que había teléfono porque estaban en la comisaría.
Y como era miembro de la Resistencia, también sabía el teléfono de la Resistencia. Entonces, también conocí a los franceses y pasaron varias horas y le dijo al policía, oye, ya pasaron muchas horas, supongo que tú tienes hambre, yo también. Ve a la tienda, te doy dinero, ve a la tienda, compra comida y sobre todo una botella de vino. Pero mi papá no tomaba, pero nada. La botella de vino era para hacer un arma. En caso de que necesitara, pues la rompe y se vuelve un arma, ¿no? Y entonces pues habló la Resistencia francesa, le dijeron no te muevas, pase, lo que tardes, nosotros vamos a hacer algo. Y pues llegaron ya después de quién sabe cuántas horas, cuando se supone que las oficinas estaban cerradas, trajeron papeles de que venían por el detenido para llevarlo a la cárcel. Pues les permitieron salir, salió, agarraron a mi papá, lo subieron a un tren y dijeron, ni le avises a tu familia ni nada, te vas a Francia libre. Porque en el 40, todavía fines de 40, 41, hasta el 42, había la línea de demarcación y había Francia ocupada y Francia libre. Todo el sur estaba todavía libre. Entonces mi papá se fue a Niza, allí fue donde fue, y después pues trató de pues avisarnos y a ver cómo nosotros íbamos, ¿no? Nosotros éramos 3 hermanos, mi hermana mayor, yo y el chiquito, mi hermano. Y entonces primero mandó a un señor que se prestó a hacer pasar que nosotros éramos sus hijas. Pero mi mamá pues no estaba muy confiada e hizo lo que hizo. ¿Ustedes vieron la película Chuffy Choice? Entonces nada más mandó a mi hermana y a mí no. ¿Por qué? Porque mi hermana era 2 años mayor. Puede ser que esa es la razón por la que yo y mi hermana no tengamos buena relación, pero mi mamá nada más mandó a mi hermana en el tren, entonces mi hermana se fue en el tren, le enseñaron cómo se tenía que llamar y cómo se ven las películas, ¿no? Y llegó a Niza y estaba allí mi papá. Y nosotros pues teníamos que salir también, entonces mandó a un pollero. Entonces también había polleros, pero no se llamaban polleros allí en Francia. Y entonces el pollero venía por nosotros y un grabo. No iba a venir por 2 personas, como van aquí, ya ves cómo van. Y entonces se supone que íbamos a salir un día. Y el pollero llegó y le dijo a mi mamá que se suspendía la salida porque acababan de agarrar un grupo y no se quería exponer. Y mi mamá, como también era muy especial, se decidió a pasar fronteras sin papeles, como en todos lados. Entonces también sabía cómo defenderse y le dijo, mi marido te pagó para que nos lleves, nos vamos hoy porque nos vamos hoy. Entonces nos fuimos, el pollero, mi mamá y nosotros 2. Entonces primero se fue a la estación del tren, allí unas amigas les apartaron lugar en el tren, ella se quedó hasta el final, ya ves que dan 3 pitidos antes de salir. En casi el último momento mi mamá apareció conmigo, que tenía 6 años, mi hermano, o 5, no sé, mi hermano que era 4 años menor, en brazos, y entonces se llegó allí y le pidieron documentos, porque si era judía no puede subir al tren. Entonces empezó a hacer como que buscaba y así, no sé qué, y yo creo, ahí sí un francés, el que estaba allí en la puerta del tren, se dio cuenta de lo que pasaba, es lo que ella sospecha, porque le dijo, ay, pues
ve qué güerita, ve cómo estás, pues, ¿qué tiene que ver? Y nos dejaron subir. Okay. Y creemos que este señor, el francés, porque había un francés y un alemán, ¿no? Y el francés, pues yo creo que nos dejó pasar porque notó la zozobra de mi mamá, ¿no? Después de un rato, antes de llegar a las estaciones, teníamos que bajarnos porque iba a volver a haber revisión. Entonces, pues nos bajamos, ya era de noche, y es cuando cruzamos el bosque de noche. Mi mamá, el señor guía, obviamente, yo y mi hermano. Mi misión en ese viaje, aparte de caminar toda la noche y a oscuras, tenía una bolsita con biberones. No biberones, chupones. Y en caso de que mi hermano llorara, pues se le cayera el chupón, le metía rápidamente un chupón para que no llorara y no nos fueran a agarrar. Y de allí pues ya salimos del bosque y nos estaban esperando camiones, pero camiones para quién sabe cuántos cientos de personas, y nada más llegamos nosotros. En el camino se le acabó la gasolina al camión, entonces tuvimos que pedir aventón, nos dieron aventón. Todo eso lo sé porque lo escribió mi mamá, y yo de acordarme, ni más. Y entonces ya nos dio aventón una pipa, pero las pipas allí no eran de gas, sino de vino, y ya nos llevó es decir, para ir a Niza, no hizo así, sino que era así y así. Y entonces después ya pues, supongo que tomamos trenes y llegamos a Niza, y allí estuvimos una temporada. Mi papá en esa época pues nada valía nada, entonces quería alquilar una casa y alquiló una casa que era la casa de verano del rey de Portugal. Entonces de eso sí me acuerdo unos poquitos detalles, porque eran las camas con doseles y cosas contra los mosquitos. Estaba en la mera montaña que se llama Montbojón, que es la zona súper nice de Niza. Y después tenía un parque muy grande, creo que eran como 10,000 metros de jardín, de puras mimosas. Entonces teníamos que subir, porque sí, debemos haber estado un buen rato porque fuimos a la escuela. Y entonces subíamos, salíamos, cruzábamos todo de vuelta a un bosque, y después teníamos que bajar, y del otro lado de la montaña estaba la escuela. Y bueno, después llegó un momento en que mi papá decidió que más vale salir, y salimos en marzo del 42, llegamos aquí en abril. En junio ocuparon toda Francia, es que no hubiéramos podido salir, ¿no? Y entonces pues pero para salir de Europa necesitabas una visa, si no, no te dejaban salir. Entonces mi papá consiguió visas cubanas, que todavía no era la Cuba de Fidel, porque habían abierto las puertas a los españoles republicanos, porque nosotros íbamos con visa cubana. Y el barco, curiosamente, viniendo de Europa, en vez de ir primero a La Habana, que es el camino por donde pasa el barco, primero llegó a Veracruz. Y estando en Veracruz, pues, todos ellos tenían el permiso de bajada. En esa época, el Miguel Alemán era el secretario de Gobernación y había venido por los españoles, a recoger a los españoles. Entre la gente que traía visa, había un señor que su sobrino vivía en México, y fue por él y subió al barco, y mi papá se había medio hecho amigo con ese señor. Entonces este señor, el sobrino le dijo: ¿y por qué no te bajas a México? Y mi papá dijo: por una sencilla razón, porque no tengo visas. Y dice: yo voy a tratar de arreglarlo.
En época de guerra la gente o es muy buena o es muy mala. Y entonces bajó y habló con... también cuando venía un barco, siempre venía el grupo de ayuda de judíos para ver si había alguien que necesitaba ayuda. Y él fue a hablar con ellos fueron a hablar con Miguel Alemán, y Miguel Alemán dio permiso a que bajáramos. Entonces por eso estamos en México, ¿no? Yo supongo. Y después pues sí nos enteramos que varios barcos que fueron a Cuba con gente que se supone que traían visas, los regresaron a Europa. Mi papá pues encontró un tren de tercera lleno de gente con guajolotes y sombreros. Mi mamá estaba espantada. En cada estación se paraban y gritaban ofreciendo garnachos y todo eso. Bueno, llegamos a la ciudad y pues aquí supongo que los mismos del grupo de ayuda, había gente allí y nos consiguieron un departamento que por cierto estaba enfrente de la estación de Buenavista. Y cada vez que sonaba un silbato para que iba a salir el tren, nosotros tres nos metíamos debajo de la mesa porque creíamos que era aviso de bombardeo, ¿no? En París, cuando sonaba la alarma, teníamos que irnos al metro a escondernos allí, ¿no? Bueno, ahí. Ahora, este señor que nos ayudó a bajar tenía una fábrica de lana y mi papá de suéteres. Entonces, así es como le presentó a otro señor que tenía una fábrica de suéteres y decidieron ir a Tulancingo Hidalgo, porque en Tulancingo Hidalgo había muchas, no sé si te sigan, muchas fábricas de lana, muchos borregos. Entonces, allí fueron para ahorrarse el transporte de la lana para hacer los suéteres, ¿no? Estuvimos en Tulancingo, te digo, en la escuela de gobierno, porque las otras escuelas eran religiosas católicas y mi papá pues no. Pero terminamos la primaria, no la hicimos en 6 años porque llegamos primero a primero porque no hablábamos bien el español, pero nos fueron adelantando. Una de las cosas bonitas, bueno, las maestras eran muy lindas, era en el tiempo que no había libros de texto gratuitos, sino que todo era dictado, y entonces, y tampoco había plumas fuentes, ni las otras, bolígrafos, entonces todo era con manguillo y tinta, y todo era dictado. Entonces yo creo que con el puro dictado ya memorizaba uno la clase, ¿no? Y entonces pues yo creo por eso aprendimos bien español. Pero de las cosas que más me gustaron fue que un tiempo había mucho de alfabetización, y entonces a la gente de cuarto, quinto y sexto, a los niños nos ponían a enseñar a la gente grande a escribir y a leer, y eso me pareció, me gustaba muchísimo, ¿no? Bueno, pues ya mi hermana terminó la primaria, la mandaron a la Ciudad de México a un internado. Yo terminé la primaria un año después y me mandaron también al internado. Después de que estuve como unos meses en el internado, mi mamá dijo: yo salí de Francia para sacar a mis hijos de aquí y ahora estoy separado de ellos. Vámonos de Tulancingo, quiero estar junto a mis hijos. Entonces mi papá vendió todo y se regresó a la Ciudad de México. Ya estamos en México y te dije que mi papá era comunista. Entonces, ¿qué hizo en México? Buscar al Partido Comunista. Y como era medio listo, le tocó estar en la célula del partido, se llamaba Células entonces, con Diego Rivera, Siqueiros, O'Gorman,
todos los grandes pintores, que era la célula especial. Y entonces, bueno, él estaba en el partido, eso es todo. Pero yo me quería ir a Israel a trabajar en kibbutz, las granjas agrícolas. Y entonces, pues yo estaba en eso, pero al mismo tiempo mi papá, como buen papá, ay no, que mi hijita pinte, no sé qué. Entonces fue con mis bocetitos, por ahí los tengo, con Diego Rivera. Le dijo, ay, mi hija pinta, me dibuja, no sé qué. Y ya no sé por qué lo dijo Diego Rivera, nada más porque era muy amigo o lo que fuera. Dijo, no, se ve que tiene mucho talento, cuando quiera que venga a mi estudio a trabajar. No me había visto, no es por lo que ustedes piensan, no me había visto. No más había visto mis bocetos. No. Y entonces, pues yo en ese entonces, fíjate que, pero yo entonces seguía con la idea de irme. Y entonces incluso ya hablo con Siqueiros. Ve a ver a Siqueiros que te diga si en vez de Israel, ¿por qué no te vas a la Unión Soviética a ver esto? Ya todo era de ese lado. Y entonces, cuando estuve allí con Siqueiros, lo único que me acuerdo es que estaba pintando un retrato de alguien y su nieto llegó y le hizo... Bueno, y él pues no lo regañó al niño, sino que dijo, pues ya lo compondré. Y entonces ya salí, ya agarré y me fui. Antes de ir a trabajar en los kibbutzim, había un lugar en New Jersey, donde en una granja te enseñaban cosas del campo. Pues uno que era de la universidad, yo estaba estudiando química en las ciencias químicas de la UNED, que iba a saber de nada, ¿no? De las granjas, de las ponedoras, de las vacas, de todo eso, ¿no? Entonces estaba allí y ya al poco tiempo ya me iba a ir a Israel y pues entonces me hablaron de mi casa y pues mi hermano le habían en el interín regalado una motocicleta, tenía 16 años y pues tuvo un accidente. A mí me dijeron nada más que estaba accidentado, obviamente ya estaba muerto, por lo que me regresé a México y por eso, bueno, entonces al poco tiempo decidí, ya que pasó un poco del duelo y de mis papás que estaban deshechos, porque obviamente mi papá le regaló la moto y se sentía culpable, ¿no? Me regresé a México y ya después empecé a querer irme de vuelta. Pues todas mis cosas habían quedado en Estados Unidos y ya no me dieron la visa americana, me negaron la visa. Yo tuve negada la visa americana hasta que cayó el muro de Berlín. Ya empecé a ir con el maestro Diego y pues él no es que le diera uno clase, sino consejos, ¿no? Después en eso llegó un grupo de alumnos de la Esmeralda a visitarlos. Entonces una de la Esmeralda, una muchacha que se llamaba Ángela García Flores, ¿por qué no te vienes a estudiar? Pues en serio, ¿no? Dibujo y óleo y todo lo demás. Pues me fui a la Esmeralda y estuve, pues allí empecé a estudiar, ¿no? Pero pues mi primer contacto fue con el maestro Diego Rivera, después ya fui a la Esmeralda y en la Esmeralda, pues en esa época, no, supongo que ahorita también, había muy buenos maestros. Estaba Castro Pacheco, que fue mi maestro, fue Meseguer también, fue, de dibujo Héctor García, Carlos García también de pintura, no de óleo, sino de temple. Y también había clases, bueno,
Estaba Santos Balmori, que también fue mi maestro. Entonces, en ese tiempo estaba el escultor Zúñiga. Francisco Zúñiga. Yo no tomé escultura, pero yo y mi amiga Ángela, que hicimos un periódico y nos dedicábamos a entrevistar, como ustedes, a los maestros, ¿no? Y entonces pues estuve mucho tiempo, bueno, en la Esmeralda. Bueno, admiro a muchísimos, pero que si son influencia no, vete a saber. Por ejemplo, bueno, está Van Gogh, está Rembrandt, está todos los grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando fui a París, el cuadro de ese de la Dama en Azul, toda esa serie, la gente decía que tenía influencia de Manet. Viste que te mandé la serie, que están los espejos, los azulejos, están todo eso. Entonces, después vi los cuadros dije, pues fui a una exposición en Nueva York, dije, pues parece que sí, no los conocía, pero estaba allí toda pues como estaba yo en París, yo creo que allí estaban los espíritus de los pintores influenciándome, ¿no? Bueno, hay dos cosas. Uno que era París, ¿no? Y pues allí nací, ¿no? Entonces es una. Y en esa época en especial estaba yo muy, muy mal de la ciática, no podía caminar, casi. Por eso eran esos baños en esa tina, que resulta que la tina era de azulejos españoles, que son vidriosos y que se ve a través, lo que los mexicanos no, son más opacos. Y a mí ese cuarto con ese espejo, que se reflejaban muchas cosas, se reflejaba la calle, se reflejaba mi marido, me reflejaba yo misma. Entonces empecé a hacer muchos apuntes, después a ver si el maestro se acuerda dónde están, muchos apuntes, porque no pinté ahí, hice los apuntes allá. Y pues eso es lo que hacía yo, hacer apuntes y bañarme en la tina. Tratar de ir al Luxemburgo, que estaba a una cuadra, pero lo hacía muy poco porque tardaba 3/4 de hora en hacer esa cuadra, porque cada 10 pasos me tenía que sentar. En París hay muchas boyas en las banquetas. Yo digo que están hechas para que los perros puedan orinar, levantar la pata y orinar, pero pues sí hay, entonces me podía sentar en el camino y me sentaba en el Luxemburgo. Por ahí sí les voy a enseñar una libretita de los apuntes que hacía en el Luxemburgo. Me llevaba mi tintita y mi manguillo porque seguía yo al estilo de la escuela. Me gustó mucho pintar con manguillo, dibujar con manguillo. Y entonces, pues era lo poco que podía yo hacer. Aunque la gente decía que tenía yo como una aureola ahí en la cabeza porque estaba mal, pero estaba contenta, ¿no? Bueno, después ¿en qué año de ese que es el éxodo? Como 70 y tantos, 80 y tantos. Es antes de Dama Azul, como sí. Es 69, ¿no? 70. No, 79, 80, por ahí. Pero lo que pasa es que me dio una época, tengo varias épocas de mucho dibujo al lápiz, y esa fue una de ellas. Y pues en el libro aparecen todos los dibujos. Y entonces pues decidí hacer ese cuadro en memoria de nuestra salida de París, ¿no? Eso es todo y pues parece que salió bonito. Pues yo estoy contenta
que existan manifestaciones artísticas de todo tipo ahorita, aunque unas me gusten, otras no me gusten. Porque cuando en el tiempo en que yo empecé a pintar solita, ya no en la escuela, y traté de meter mis obras a las galerías, era la época del abstracto. No querían ni ver las cosas que yo hacía, porque si no eras abstracta, eras retrógrada, por decir algo. Si no, lo viste con Cuevas también y con mucha gente, ¿no? Ellos hicieron la ruptura, yo no estaba en la ruptura, no tenía el nivel de ellos, obviamente, pero sí me encontré con los frenos. Hay una galería, que no voy a decir el nombre, que fui a entrevistarme. Esa es la que más recuerdo por la respuesta, ¿no? Dije, quería venirla a verla, hablar con usted, tener una entrevista, y dice, no ves que estoy muy ocupada. Estaba con Marisol, ¿cómo está la exposición? ¿Warner? Iba a tener una exposición entonces. Y entonces, ¿no ves que estoy muy ocupada? Oye, no tuvo nada que ver Marisol, nada más la empresaria, ¿no? Sí, la de la galería. La galerista. Que después tengo que decir en su favor que me habló para pedir disculpas, ¿eh? Pero me dijo, le dije, quería ver cuándo la podía ver. Y me dijo, ¿no ves que estoy ocupada y no tengo tiempo para ti, ni hoy ni nunca? Esa fue la respuesta. Entonces se siente uno muy raro. Ahora, la primera galería en la que tuve exposiciones fue la Galería Excelsior, que era del periódico Excelsior, que estaba en Avenida Juárez, ¿no? Allí sí empecé a poner mis primeras cosas y así más o menos empecé, pero sí en el tiempo en que yo traté de empezar, que eran los, que decir, 60, el abstracto era lo que estaba de moda. Entonces ahorita que haya instalaciones, que haya no sé qué tanta, porque conozco poco lo que hay, no voy mucho a las exposiciones, pero sí ahora hay gente que es completamente pues a la antigua, ¿no? Muy figurativa. Hay gente que no lo es, hay gente que sigue siendo abstracta, están las instalaciones, hasta que aviendan un plátano y es una exposición, pero hay que respetar todo lo que ellos hacen. La gente tiene derecho a expresar lo que siente. Ahora, si le gusta a uno o no le gusta, y si lo mejor es que ellos parece que tienen compradores y público y cosas así, pues qué bueno, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse como puede. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.